En esta ocasión de 1049 Radio estamos charlando con el doctor Said Aramil. Doctor, ya me traicionaste, te vimos en ADN 40. Ya sé, no, pero esto no es traición, esto nada más es irles a enseñar lo que ustedes me han enseñado a mí. Y entonces. Eso me encanta. Acabas de Yo romper llevé. Exacto, ustedes son mis padrinos, entonces no tengo nada que reprochar ni ustedes. Por favor, no me reprochen a mí. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien, Max. Muchísimas gracias. Muy contento de regresar con ustedes. Perfecto. Hay una situación que nos ha reunido de nueva cuenta. Creo que es prudente que lleguemos a tocar un tema que es boom, sobre todo porque ha causado pues cierta inquietud y más allá del ámbito de salud, que obviamente no lo hago menos, creo que es un ámbito que a muchos padres y madres de familia les ha llamado la atención y por eso creo que es prudente tratarlo con respecto a lo que se desató como un brote de hepatitis, así lo llegan a manejar las autoridades. Si mal no recuerdo, fue Reino Unido el primero que reportó casos y de ahí empezó a brincar, llegó a América, si mal no recuerdo, también a Argentina y ya Nuevo León ya detectó hace unos días lo que fue unos 5 casos. Entonces, doctor, ¿tendría que preocuparme yo como papá, mamá, de que esta situación se presente? Pues mira, Max, efectivamente este brote de hepatitis, pues lo que llama la atención es que se presenta de forma muy aguda, como el síndrome así lo refiere, es decir, síntomas que aparecen de forma muy rápida y que al menos en estos casos que se presentaron en Europa y algunos de los casos que se han estado reportando a lo largo de todo el mundo, pues no coincide con los virus que típicamente provocan hepatitis en los niños, principalmente a estas edades. Normalmente los casos de hepatitis se pueden presentar por diferentes causas. De esas causas, la más frecuente es la infecciosa, y dentro de estas causas infecciosas, los virus de hepatitis, por su propio nombre, son los que más frecuentemente lo llegan a provocar. Pero en estos pacientes no se ha logrado identificar cuál es la causa, o al menos no está relacionado con estos virus típicamente relacionados con hepatitis, y en algunos de ellos, más o menos como en la mitad o un poquito más de la mitad, se ha identificado otro virus, que es el adenovirus, que normalmente está presente en el planeta, que puede llegar a provocar cuadros de vías respiratorias o cuadros digestivos, pero que no provocaba algún problema desde el punto de vista de hepatitis, ¿no? Entonces, todavía no sabemos muchas cosas, pero sí se ha comentado la posibilidad de que una de las teorías dice que a lo mejor los niños estuvieron mucho tiempo dentro de casa, esto provocó que no estuvieran en contacto con gérmenes de forma muy habitual y que probablemente ahora que salen se ponen en contacto con gérmenes como el adenovirus, que antes a lo mejor no les hubiera provocado ningún problema o una infección asintomática, a lo mejor en estos casos está provocando ya un cuadro de hepatitis. Sin embargo, otra de las diferentes hipótesis que se tiene es que a lo mejor niños que habían tenido infección por coronavirus en las últimas semanas, principalmente con las últimas variantes, como por ejemplo Omicron, pudieron haber estado también como más susceptibles a lo mejor a no desarrollar una infección respiratoria tan grave, pero sí algún cambio desde el punto de vista inmunológico que pudiera estar como favoreciendo que adenovirus llegara y les provocara este problema. Entonces, hasta ahorita no tenemos una causa, pero sí sabemos que se están incrementando estos casos. Entonces, podríamos decir que no es una situación que nos tenga que alarmar, pero que sí pongamos atención. Es correcto. Lo que es importante es que estemos muy alertas acerca de, sobre todo en esta temporada de calor, ¿no? O sea, tú sabes que de repente en esta temporada de calor, no sé, las infecciones gastrointestinales se pueden llegar a presentar de forma muy fuerte porque el cuidado de los alimentos probablemente no es el correcto. Hay que redoblar estos esfuerzos, hay que seguir cuidándonos en el aseo de manos de forma frecuente. De repente ya nos confiamos un poco en que, bueno, pues me lavo tantito, ¿no? Un poquito de jabón y ya, pero hay que regresar estos O 20 gel, segundos ¿no? de lavado. O O el gel, gel, ¿no? Exacto. es correcto. Y también el cubrebocas. Al final de cuentas, también, si esto es secundario, una infección por SARS-CoV-2, sabemos que el coronavirus, al final de cuentas, sigue siendo una cuestión más desde el punto de vista inhalatorio. El cubrebocas no lo podemos desestimar. Digo, igual y en lugares abiertos, pero sí en lugares congregados. Había escuchado que, por ejemplo, Jalisco ya había quitado el uso de cubrebocas en las escuelas por cuestiones de calor, pero lo cierto es que esto todavía no lo podemos llevar a cabo de forma generalizada, lo tenemos que hacer como todavía cuidándonos mucho.
Y estar alerta, si de repente a lo mejor nuestros niños, los síntomas que produce la hepatitis de forma general son muy básicos, en el sentido de que pueden llegar a no a tener fiebre, pero normalmente los niños se presentan muy cansados, puede llegar a haber palidez, antes de que se lleguen a elevar estas enzimas del hígado y que se incremente, como decía Juan Luis Guerra, la bilirrubina y pudiera llegar a provocar este síntoma que es, o bueno, signo que es la ictericia, que es que el paciente se ponga muy amarillento. Ya cuando el paciente está amarillento o tiene ictericia, ya quiere decir que se elevaron las enzimas hepáticas y bueno, sí es importante que en ese momento o desde que tú ya lo ves como muy cansado o con fiebre, lo lleves con el pediatra. ¿Por qué? Porque ahí se pueden identificar estos casos, a lo mejor tomar algún estudio de laboratorio para considerar si a lo mejor es alguno de los virus de hepatitis comunes y corrientes que ya conocemos o a lo mejor es esta nueva variante que estamos viendo de este nuevo brote. Pero entre más rápido lo podamos identificar, seguramente las opciones de tratamiento también podrán ser mejores, ¿no? Y sin necesitar, como algunos casos que ya también se han reportado y que causó mucha preocupación, el hecho de trasplantes hepáticos, ¿no? De hecho, entiendo que, por ejemplo, la hepatitis es un virus. Entonces, no hay una metodología con el manejo de un medicamento ordinario para poderlo tratar. Ya lo platicamos hace mucho tiempo, aquí precisamente en el espacio que llevamos contigo, pero siendo hepatitis, más bien, siendo un virus, se comporta de una manera muy errática, ¿no? Entonces, lo incorrecto es de que creamos y querramos llevar, por ejemplo, un tratamiento básico y como bien lo dices, lo ideal es llevarlo lo más rápido posible porque lo que ha llamado la atención de la hepatitis ahorita es que les ha dado a los niños. Entonces, vemos que nuestros hijos tienen este comportamiento de ponerse de este color amarillo, o los ojos, ¿no? Que luego dicen también. Y pues tenemos que llevarlo pues inmediatamente para que pueda verse y descartarse. Una pregunta así básica. La hepatitis ya ha existido siempre. Sí, la hepatitis, o sea, siempre, el virus de la hepatitis ya Uh-huh. lleva muchísimos años de estar en la humanidad, eh, pero no era normal que virus como el adenovirus llegara a provocar hepatitis, o sea, que afectara a nivel hepático. Entonces ha habido algo que probablemente pudo haber estado relacionado con la pandemia, desde falta de exposición, falta de inmunidad o a lo mejor susceptibilidad causada por el mismo coronavirus, para que el adenovirus ahorita sea como uno de los candidatos a estar presentando este nuevo brote. O que como que se reactivara, ¿no? Tengo entendido que los virus y las bacterias tienen una especie de memoria, ¿no? Entonces guardan esa memoria y cuando pierden pues no sé, la mutación, o dentro de la mutación se pierde lo que eran susceptibles, pues se vuelven resistentes, ¿no? Y por ende se puede manifestar este tipo de cosas. Sí, exacto. Hay como muchos factores que de repente pueden modificar la expresión de la enfermedad, pero en este caso algo de probablemente, te digo, este mismo encierro o de la misma infección por SARS-CoV-2 pudiera llegar a estar como presentando cierta susceptibilidad. Una cosa importante que también creo que vale la pena es el hecho de decir, ¿sabes qué? Sí hay, o sea, para la hepatitis, los virus más comunes son los virus de hepatitis y afortunadamente tenemos vacunas para esos virus de hepatitis. Entonces, pero no necesariamente los virus que tenemos protección o las vacunas que tenemos para protección de estos virus de hepatitis necesariamente nos van a proteger para este nuevo brote, porque este nuevo brote no está relacionado con esos virus de hepatitis A y B, que son los que se encuentran en el esquema de vacunación. Entonces, sí está, o sea, siempre vamos a recomendar que nuestros hijos estén con un esquema de vacunación completo, pero también hemos visto en la última semana casos en donde un pediatra le llama a sus pacientes para decirle, oye, ya tengo la vacuna y te cuesta 2,800 pesos. O sea, eso realmente es poco ético. No es una cuestión de que urgentemente ya tengan que vacunar a todos sus niños contra hepatitis porque no los va a proteger para este nuevo brote porque es algo totalmente diferente. Sí vale la pena completar todos los esquemas de vacunación, pero es importante que no caigan también en pánico de decir vamos a vacunar a todos porque, bueno, sí es bueno vacunarse, pero en los debidos tiempos que correspondan. Qué bueno que haces esta aclaración porque somos muy reactivos, ¿no? En esa situación donde nos dicen, ya tengo esta solución para lo que está presentando. Lo correcto es que ante cualquier síntoma, entiéndolo así, hay que llevarlo con el pediatra para poder determinar cuál tipo de letra, perdón por lo pobre, ¿verdad? Pero como lo digo así, de letra es de la hepatitis, pero eso solamente lo va a determinar un estudio laboratorial seguramente
y obviamente lo va a llevar un médico tratante y tiene que ser un médico especialista de preferencia para que pueda tenerlo. Yo considero, salvo tu mejor opinión, doctor, que sería un médico pediatra o un médico infectólogo pudiera hacerlo, o cualquiera de las variantes que pueda existir, un médico internista, por ejemplo. Es correcto, sí. Digo, en este caso lo que llama la atención es que son menores de 16 años, los casos que se han llegado a presentar, y entonces, bueno, hay cierta susceptibilidad que todavía no sabemos exactamente qué es lo que está pasando a estas edades, y sí, definitivamente con el médico pediatra de primer contacto, nosotros nos estamos capacitando perfectamente para ver qué tipo de muestras se tienen que llevar, algunas incluso, por ejemplo, para virus de hepatitis E, no es que se haga comúnmente en los laboratorios, se tiene que mandar al INDRE, y bueno, son como que ciertas cosas que sí tenemos que hacer antes de poder considerar que nuestro niño, nuestro paciente, tuviera algún caso de este nuevo brote de hepatitis. Y otra cosa que también me gustaría puntualizar, si me lo permites, es que también se especuló mucho acerca de que el virus, bueno, la vacuna en contra del coronavirus era, el que, era la causante de que estos niños estuvieran presentando esta hepatitis en algunos de los casos. Esto realmente no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque más o menos el 75% de los casos que se han llegado a presentar con esta nueva brote de hepatitis son pacientes menores de 5 años que por definición pues no tienen un esquema de vacunación para SARS-CoV-2, es decir, en menores de 5 años no se está aplicando la vacuna de coronavirus y dentro de todos los pacientes que han tenido esta variante de hepatitis nueva, el 80% o un 85% no había recibido ninguna vacuna de coronavirus. Entonces, no hay una relación causal entre la vacuna de coronavirus y esta hepatitis que se está presentando. No caigan en pánico. Las vacunas salvan vidas y bueno, esto lo hemos reforzado siempre, pero siempre vale la pena prevenir enfermedades con la vacunación. Entonces, de repente los antivacunas están muy activos últimamente con esto de la hepatitis y no va por ahí. Claro. Nos explicabas, doctor, de lo que se ve de manera exterior, es decir, el coloramiento, perdón por la expresión, amarillo, los ojos, por ejemplo, el cansancio que puede manifestar, pero ¿qué es lo que sucede? Porque podría parecer un caso confuso, inclusive cualquier radioescucha podría pensar ahorita, es que mi hijo está cansado y como que lo veo un poco a destono. ¿Qué es lo que sucede de manera interna? O sea, porque es lo que no logramos entender. Sí, o sea, de manera interna, imagina que hay una gran cantidad de varias proteínas que se presentan en el cuerpo que están relacionadas con que el hígado está inflamado. Entonces, poco a poco se empiezan a elevar células relacionadas con protección del cuerpo, lo que nosotros lo conocemos como linfocitos. Los linfocitos se pueden incrementar y eso lo podemos ver en una biometría hemática. Y típicamente en la hepatitis lo que se presenta también y lo que actualmente es definición de un caso probable es que se elevan las famosas enzimas hepáticas. Tienen nombres muy raros que son ALT o AST. Estas son dos proteínas que se incrementan en el paciente que tiene hepatitis y cuando ahorita por la definición de caso, cuando están por arriba de 500, ya se considera que este paciente pues tiene hepatitis y hay que ver cuál es la causa. Dentro de esas, bueno, también hay una gran cantidad, te digo, se sube la bilirrubina, también por eso se presenta esta ictericia o esta coloración amarillenta. Y al mismo tiempo, también porque se empieza a presentar este tipo de ictericia, estos pigmentos también se tienden a acumular en el riñón. Lo que pasa también es que de repente la orina se pinta demasiado. Es una orina que tiene un color muy oscuro, como si fuera un refresco de cola. Y las evacuaciones, por el contrario, pierden pigmento y empieza a haber evacuaciones que son disminuidas en coloración. Esto se llama acolia y son evacuaciones que pueden ser blanquecinas o evacuaciones transparentes. Esto se presenta ya en casos mucho más, digamos que avanzados, pero que sí se pueden llegar a presentar en algunos casos. Y bueno, lo ideal es identificarlos de forma muy temprana para que no lleguemos a identificar la hepatitis cuando ya está un poquito Avanzada. Avanzada, exacto. Correcto. Cualquier persona puede contraer la hepatitis. Digo, ahorita están hablando del tema de los niños, pero en el caso de los adultos igualmente lo puede pasar. Sí, la hepatitis se puede llegar a presentar en cualquier momento. Hepatitis A son las que más se presentan por esta transmisión por alimentos contaminados, por esta transmisión que se conoce como fecal oral.
La hepatitis B, afortunadamente, ya se tiene la vacuna desde que son bebés. Es de las vacunas que se ponen en el cunero antes de que el niño salga. La hepatitis A, esta que típicamente es la que conocemos como hepatitis de quitar los platos y separar todos los platos del paciente, ¿no? Y afortunadamente también ya hay vacuna para la hepatitis A. La hepatitis C está más relacionada con una transmisión por sangre, que puede ser por cuestiones de vía intravenosa o por relaciones sexuales. Y entonces, sí, o sea, realmente dependiendo del virus o del virus de hepatitis que se trate o de la letra, como tú dices, puede ser que algunas sean más fáciles que se obtengan en determinadas edades o de acuerdo a determinadas exposiciones, pero sí se puede llegar a presentar en cualquier momento. Y por ejemplo, personas que de repente viajan mucho, muchos extranjeros que de repente vienen a México se vacunan para virus de hepatitis A. ¿Por qué? Porque no están tan expuestos. Nosotros se cree que el virus de hepatitis A lo mejor después de los 8 o 10 años, a lo mejor ya todos tuvimos hepatitis A y, y a lo mejor fue subclínica o nos vacunamos, cualquiera de las dos opciones, pero sí, una persona se puede vacunar en cualquier momento para estos virus, al menos de las que hay disponibles, que son la A y la B. Ahorita quedó muy claro el tema de la transmisión fecal oral. ¿Cuánta gente no se rasca la cola y luego agarra cosas, ¿no? Y empieza a contaminarlas. Entonces, este círculo vicioso está tremendo. Pero bueno, eso sí lo vemos. Pero imagínese usted que nos está escuchando, nos está viendo, aquella persona que a lo mejor se rasca el trasero y después toca billetes o toca un tubo, seguramente el virus se puede mantener un rato ahí latente y si está en un medio común, o inclusive hasta saludar de mano, ¿no? También esa situación. Entonces, al iniciar la plática nos hacía referencia de el lavado de las manos, que eso es completamente vital. Sí, correcto. Las medidas básicas podrían de repente parecer como muy inútiles, pero lo cierto es que son las más importantes. El lavado de manos con jabón, por lo menos durante 20 segundos, canten la canción que quieran cantar mientras están lavando las manos, pero terminen de cantarla. Usen el alcohol gel si es que no pueden lavarse las manos, pero sí, definitivamente tengan cuidado con la preparación de los alimentos. En este caso, cuando llegó coronavirus, todo el mundo lavaba todo. Ya nos dimos cuenta que era más respiratorio, pero ahora hay que cuidar nuevamente esta preparación de los alimentos, sobre todo en esta temporada de calor, que puede ser como mucho más fácil que de repente se puedan llegar a presentar estos cuadros. Eh, Evitar de repente consumir muchos productos en la calle por lo mismo que pudieran estar descompuestos, o verificar que más o menos se tengan las medidas adecuadas, ¿no? Pero sí hay que volvernos un poco más estrictos en ese sentido, aparte de lo que ya mencionábamos del uso del cubrebocas, que sigue siendo también importante. Doctor, acabas de decir algo tremendo. En la etapa de la pandemia, lo más crítico, lavábamos todo, inclusive se llegó a tener la exageración de que los productos enlatados, por ejemplo, pasaban por un estricto proceso de higiene. Inclusive muchos de nosotros lo que hacíamos era de utilizar un sanitizante, así lo españolizamos este término, y lo pasábamos, ¿no? Entonces, lo lavamos con jabón, lo dejamos estilar y luego que le pegue el sol. Y creo que hemos ido flexibilizando esta situación, pero que son medidas que debemos de mantener, no solamente para hepatitis, sino para cualquier otro tipo, y más cuando no hemos estado expuestos durante un cierto tiempo a ciertas bacterias y a ciertos virus. Sí, es correcto. O sea, creo que la flexibilización vino un poco por costumbre y hartazgo de la misma pandemia, pero también por conocer mejor al coronavirus, ¿no? Al final de cuentas, en un inicio, yo me acuerdo justo hace 2 años que estábamos recién encerrados en nuestras casas, pues realmente había mucha incertidumbre acerca de qué es lo que estaba pasando con el SARS-CoV-2. No sabíamos incluso si podíamos salir al jardín o a la calle de nuestra casa y que pudiera de repente llegar, ¿no? Brotar, ¿no? Sí, y ahora era muy lógico que, bueno, llegaras con cosas del súper o te las trajeran y luego a lavarlas. Pero también después aprendimos de que el virus era mucho más una cuestión de estar en contacto, pues un poco más cercano con la gente en ambientes cerrados y aprendimos que a lo mejor en superficies ya no era tanto, ¿no? Y entonces creo que cierta parte de la flexibilización de las medidas tuvo su fundamento científico, pero ahora, digo, cada virus tiene su forma de transmisión distinta. Ojalá que esto quede en esta plática y no tengamos que hacer otras 5 reuniones a lo largo de los siguientes meses para hablar de hepatitis y que todo se calme,
pero habría que ver cómo es que se comporta este nuevo virus, que no es nuevo virus, pero que sí, esta nueva exposición que está provocando este brote de hepatitis, para ver si las formas de transmisión las conozcamos mejor y a partir de ahí tener ciertas medidas de control preventivas que nos puedan ayudar en lo que ojalá que no, pero también fuera necesario una nueva vacuna o cosas por el estilo, ¿no? Claro. Doc, nos está comiendo el tiempo. No sé si quieras concluir diciéndole algo a nuestros seguidores de 1049 Radio para precisamente en el particular este tema. Porque déjenles digo que teníamos un tema, pero llegó el tema de la hepatitis y lo suplimos. Entonces, es correcto. pronto nos vamos a volver a ver, lo más seguro. Sí, seguro que sí. No, bueno, lo de siempre, no se automediquen, sobre todo hablando de hepatitis. Incluso medicamentos tan nobles como el paracetamol puede ser hepatotóxico. Entonces, sí vale la pena que si empiezan a ver estos datos muy tempranos, acudan con su médico y ya nosotros veremos qué es lo que sea necesario para poderlo controlar. No automedicarse y tampoco que cunde el pánico, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que sí es cierto que se incrementaron los casos de forma atípica, pero que si lo hacemos de forma coordinada y siempre sin caer en desinformación, y por eso te agradezco el espacio, creo que podemos estar mucho más preparados para poder actuar. Y creo que al estar preparados es estar bien informados y creo que eso es lo importante. Muchas veces nos dejamos llevar por ese sensacionalismo y discúlpame, doctor, que tenga que tocar el tema así puntualmente, pero hay mucha gente que está en contra de las acciones que hace el gobierno federal y cualquier cosa que pareciera que están ocultando se presta para hacer esto. Pero creo que ahora sí escuchaba al doctor López-Gatell, por ejemplo, que muchos no cuadran con lo que dice, pero más allá de eso, creo que tenemos que informarnos a fondo para poder tener realmente esta información. Y leía, ¿no?, acerca de lo que decía él, de que por el momento tenemos que estar cautelosos y nada más estar vigilando, y nos lo acabas de reforzar en eso. Entonces, no nos dejemos llevar por este apasionamiento político o de empuje social, sino que hay que conocer realmente y recalcamos. La idea de tener estos espacios es el de promover un poco de lo que hemos dejado de hacer, que es el tema de la salud. Y pues siéntanse con la confianza de preguntarle a cualquiera de nuestros colaboradores, aquí en especial al doctor Said Arablin, que nos hace el favor de estarnos enlazando cada noche. Doctor, como siempre, es un gusto tenerte aquí en 1049 Radio. No, muchísimas gracias a ustedes, saludos a todos y que tengan una excelente noche. Te veremos pronto por aquí y si no por allá por los canales de México. No. Por supuesto que yo siempre voy con mis favoritos. Por acá nos vemos. Muy bien. Gracias, Doc. Que pasen muy buenas noches. Esto es 1049 Radio, charlando con el doctor Said Arablin, especialista en como pediatra alergólogo. Buenas noches, doctor. Buenas noches.